actividad docente asistencial y docente de la Maestría de Cuidados Paliativos de la Universidad Católica del Uruguay. Integra la comisión directiva de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos del Uruguay y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y de la Asociación Panamericana de Cuidados Paliativos. Así que su rica formación y experiencia la precede, así que vamos a escucharla. Adelante, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Siembra y especialmente a Ana, que me honra pidiéndome esta presentación, que abarca la atención de los pacientes al final de la vida, en la agonía, en la muerte, y temas que en el momento actual se están discutiendo, como son las diferencias sustanciales que hay entre la sedación paliativa, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Los pacientes con enfermedades crónicas que limitan y o amenazan la vida en fase avanzada presentan muchos síntomas que tienen características que son especiales. Los síntomas más frecuentes que podemos ver tanto en pacientes oncológicos como no oncológicos, en más del 70%, son el dolor, la astenia, que para aquellos que no pertenecen al equipo de salud, les digo que la astenia es la fatiga, el cansancio muy severo que hace que una persona tenga que estar más del 90% en un sillón y en una cama y no poder moverse de ahí, y tiene una alta frecuencia al final de la vida, y la anorexia, que es la falta de apetito, el no tener apetito y no comer. Las características de los síntomas al final de la vida se caracterizan por ser multidimensionales, es decir que existiendo un estímulo, por ejemplo, el dolor, no solamente va a afectar la esfera física de la persona, sino que va a afectar todas las esferas del ser humano. Va a afectar lo físico, obviamente, lo emocional, lo psicosocial y lo espiritual. Los síntomas al final de la vida generalmente no son uno o dos, son muchos. Hay autores que dicen que hay entre 6 y 11 síntomas al final de la enfermedad. Y son síntomas que son muy cambiantes, síntomas que es característico que nosotros vayamos al domicilio como equipo de cuidados paliativos a ver a un paciente, o que lo veamos en la internación en la mañana, el paciente está bien, conversa con nosotros, y al otro día cuando lo volvemos a ver, en la internación, o nos llaman por teléfono y nos dicen: aquel paciente que estaba muy bien y que conversaba con nosotros, hoy cambió y es totalmente otro. Y también en el correr del día, en el correr de las horas, son pacientes que son muy variables, son síntomas que pueden aparecer rápidamente, por lo tanto descompensan la situación tanto del enfermo y de la familia, requieren un ajuste emocional y generan una gran demanda de atención. No hay una sola causa para estos síntomas, no solamente está la enfermedad que está cursando de base el paciente, sino que tienen múltiples causas. Y son pacientes de difícil manejo, porque existe esa multifactoriedad de causas que provocan los síntomas al final de la vida. Estos síntomas, obviamente, lo que están mostrando es que existen anomalías en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Se traduce en un proceso fisiopatológico. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Y pueden reflejar que hay complicaciones de la enfermedad que está pasando ese paciente, que la enfermedad está progresando, y a veces orientan hacia que el paciente está terminando el proceso de enfermedad y comenzando el proceso de morir, el proceso de agonía y el proceso de morir. El dolor y los otros síntomas que presentan estos pacientes en muchas ocasiones están interrelacionados, así que debemos ayudar a los pacientes a poder identificarlos, a poder verbalizarlos y también a poder cuantificarlos. Contamos con escalas de medidas que están validadas, que nos permiten conocer y cuantificar los síntomas, así como valorar el impacto que causan en la calidad de vida del paciente.
¿Cuáles son los principios generales del control de síntomas? Y esto está basado en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Los equipos de cuidados paliativos evaluamos en primera instancia, antes de tratar al paciente, esos síntomas. ¿Qué evaluamos? Si hay una causa específica, el tipo de síntoma, la intensidad, los factores que lo intensifican o los factores que lo alivian, la respuesta a los tratamientos que instauramos, el impacto emocional y el grado de ajuste emocional y el significado que tiene para cada individuo un síntoma, porque para cada persona es diferente el síntoma, y el impacto en la vida cotidiana de las actividades básicas de la vida diaria y de la relación social. En segundo lugar, debemos explicar las causas de estos síntomas, tanto al paciente como a su familia, para que sean capaces de comprenderlo y también comprender las medidas terapéuticas que nosotros vamos a instaurar. La estrategia terapéutica debe ser general de la situación de enfermedad avanzada ante la que estamos presentes y específica para cada síntoma que vamos a tratar, que a su vez comprende medidas que son farmacológicas, uso de medicamentos y no farmacológicas. Y se debe hacer un seguimiento de la situación para evaluar la aparición de nuevos síntomas, porque como ya dijimos anteriormente, esos síntomas se caracterizan por variar muy rápidamente, a veces en cuestión de horas. Siempre se debe administrar un tratamiento individualizado. El tratamiento debe ser como, el médico debe ser como un sastre, hacer un traje a la medida de la persona que lo encarga. Acá también el tratamiento debe ajustarse específicamente a cada persona que acompañamos en el proceso de enfermedad, en el proceso de agonía, en el proceso de morir. Hay que hacer una monitorización continua de los síntomas que tiene ese paciente, hay que optimizar el grado de control de los síntomas y minimizar los efectos secundarios adversos de los fármacos o de las medidas terapéuticas que nosotros hayamos instaurado. Hay que dar al paciente, a la familia y también cuando está internado al equipo de salud instrucciones que sean correctas, concretas y completas sobre el tratamiento. Hay que administrar tratamiento preventivo para evitar la aparición de los síntomas. Cuando el doctor Vila habló de dolor, habló de los rescates que se utilizan cuando existe dolor, para los dolores irruptivos. Revisar el tratamiento continuamente para evitar los efectos secundarios y ajustar el tratamiento a las necesidades del paciente que se van a ir modificando de forma progresiva. Y el tratamiento y el control de síntomas no se basa en solamente el tratamiento farmacológico. También utilizamos tratamientos no farmacológicos. Para controlar los síntomas los tenemos que poder evaluar. Y la valoración básica para realizar un abordaje integral paliativo pasa por explorar las distintas esferas del ser una persona. La esfera física, la esfera psicosocial, la emocional y la espiritual. Y existen muchas escalas de evaluación, algunas que se basan en un solo aspecto, que son unidimensionales, y otras que se basan en múltiples aspectos que se llaman multidimensionales. Esta señora que ustedes ven acá es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra que se especializó específicamente, no en cuidados paliativos, pero específicamente en la etapa agónica de los pacientes. Y hablaba de los 4 cuadrantes que forman la vida del ser humano, pero no solamente en la enfermedad y en la agonía, sino a lo largo de la vida. Ella decía que las personas, nuestro ciclo vital está formado por 4 cuadrantes, un cuadrante físico, un cuadrante emocional, un cuadrante intelectual y un cuadrante de las emociones y espiritual. Y que para poder atender, como se pretende, al paciente, y en paliativos atendemos al binomio paciente-familia o paciente-cuidador, cuando no tenemos una familia, que lamentablemente nos toca también pacientes que no tienen familiares, pero tienen un cuidador, y lo incluimos como parte del equipo. Tenemos que atender primero lo físico, y después podemos atender las otras dimensiones. No podemos evaluar la esfera emocional o la esfera espiritual si no tenemos el dolor controlado o si el paciente está con falta de aire. El manejo sintomático de estos pacientes es complicado por una serie de factores que son propios de esta población que nosotros vamos a tratar. Generalmente son pacientes de edad avanzada,
2/3 partes tienen más de 65 años, son pacientes que tienen malnutrición, que tienen índices de albúmina muy bajos, tienen alteraciones de la función del riñón, en mayor o menor grado presentan un deterioro cognitivo, tienen mayor predisposición a crisis convulsivas, han estado y están con terapias opioides de largo plazo y son pacientes que no solamente tienen un cáncer de mama con metástasis en los huesos, en el hígado, en cualquier otro órgano, sino que aparte de esa patología, pues generalmente son diabéticos, hipertensos, tienen el colesterol alto, entonces están expuestas a una polifarmacia para tratar, ¿no?, todos esos síntomas que tiene el paciente y esas enfermedades. No me voy a referir al dolor, que es uno de los síntomas al final de la vida, porque el doctor Vila lo hizo brillantemente hace poco tiempo. Y sí les recuerdo que para nosotros el dolor y el sufrimiento lo catalogamos como nos enseñó Cicely Sanders, trabajadora social, enfermera y en último lugar médica, y que es la pionera en los cuidados paliativos y nace en la oncología, en los cuidados paliativos, al ver que los pacientes oncológicos, después de habérseles dado los tratamientos oncológicos específicos y ver que el paciente progresaba, se lo dejaba abandonado, se lo dejaba solo y morían en soledad. Entonces ella a sus pacientes, que con mucho cariño les decía, mis pacientes moribundos, ella, esta frase que es célebre y que creo que ya la hemos escuchado, pero yo se la repito, les decía, tú eres tú, porque tú eres importante hasta el último momento de tu vida, por lo tanto, yo haré todo lo posible por aliviarte cada uno de tus síntomas, pero principalmente te ayudaré a que vivas hasta que mueras. Y yo agrego, porque sé que lo diría Cicely también, una muerte natural. Dejando el dolor de lado, que tuvimos la exposición de Álvaro el otro día, yo les voy a hablar de otros síntomas que aparecen, como son la disnea. La disnea es falta de aire, sed de aire, no puedo respirar y me estoy ahogando. Es común en pacientes oncológicos y no oncológicos, en los no oncológicos por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o por insuficiencias cardíacas. Es un síntoma que es muy discapacitante, muy angustiante para el paciente y para la familia que lo ve y que deteriora enormemente la calidad de vida del paciente. En frecuencia se presenta entre un 19 y un 64% en los pacientes con cáncer de distintos orígenes, y en un 90% en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como verán, la disnea tiene múltiples causas, y cuando podemos identificar la causa, podemos tratar la causa, pero debemos recordar que acá estamos ante los síntomas al final de la vida, por lo tanto, generalmente la causa es una enfermedad que ya no la podemos controlar, entonces tenemos que tratar de controlar el síntoma para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Como Álvaro el otro día les mostró escalas para poder cuantificar el dolor, también hay escalas para medir la disnea. La disnea, el eje terapéutico de este síntoma se basa en la oxigenoterapia, en tratamiento farmacológico, pero también es sumamente importante las intervenciones no farmacológicas, como son la fisioterapia respiratoria, las técnicas de relajación, técnicas de contemplación, técnicas de respiración, yoga, acupuntura, etc. También, como para el dolor, hay una escalera analgésica con una barandilla que fue que la adjuntó el profesor Gómez Sancho a la escalera analgésica de la OMS. También hay una escalera para el tratamiento de la disnea, que está basado en utilizar broncodilatadores, que ustedes habrán visto, que son esos aparatitos con que los pacientes asmáticos se dan disparos, el oxígeno, por supuesto, como dijimos, que ustedes pueden ver que se puede administrar a través de cánulas nasales o a través de una mascarita de oxígeno, según la comodidad del paciente. Y acá también, como en el dolor, el fármaco principal es la morfina. Y no me voy a referir a la morfina porque Álvaro lo hizo de forma magnífica el otro día, desmitificando todos los
los mitos que hay sobre la morfina, sabiendo que es un fármaco que es barato, que está accesible en nuestro país, en toda la República Oriental del Uruguay, que lo podemos tomar por boca, ya sea en cápsulas, en pastillas, en gotas, administración subcutánea, administración intravenosa, y no voy a referirme al tema porque ya Álvaro lo hizo, y espero que le hayas quedado claro, pero si no, cualquier cosa me preguntan y contestamos lo que sea sobre la morfina. Otro síntoma, aparte del dolor, de la disnea, que es la falta de aire, es la astenia. ¿Qué es la astenia? La astenia es la fatiga, un cansancio extremo que, como yo les comentaba, es un síntoma que es frecuente en cuidados paliativos, que hace que el paciente esté continuamente acostado en una cama, en un sillón, y que no se pueda mover, y mínimos movimientos le ocasionan mucho trabajo, falta de aire y cansancio. Es también uno de los más infradiagnosticados e infratratados, y a veces también como dejado de lado. Bueno, está fatigado, lo dejamos así porque el paciente está en sus últimos días, entonces es entendible que esté de esta manera. Afecta mucho la calidad de vida del paciente y la familia al final de la vida, y obviamente que es esencial su evaluación para su abordaje, porque hay cosas que se pueden hacer. Hay muchos factores que pueden causar la astenia. Si encontramos la causa de la astenia, como puede ser una deshidratación, hidrataremos al paciente y eso lo mejorará. Si tiene una anemia, recibirá una transfusión y eso lo ayudará. Si tiene una infección, antibióticos, siempre adecuándonos a el momento de vida que está viviendo ese paciente. Si es un paciente que está en últimos días de vida, hay cosas que son desproporcionadas hacerlas, entonces no las realizaremos. Pero todo lo que es tratar de mitigar el síntoma lo vamos a hacer hasta el último momento. En este caso, para la astenia, a modo de información, para los que no son del equipo de salud, los demás lo saben, se pueden utilizar los corticoides y los psicoestimulantes que pueden dar una ayuda frente a este cansancio extremo. Existen también síntomas gastrointestinales, como son las náuseas y los vómitos. Y como dijimos, para todos los otros síntomas es multifactorial esas náuseas y esos vómitos. Pueden ser por dolor, por ansiedad, en el cáncer, por la quimioterapia, por la radioterapia, por fármacos en todas las patologías oncológicas y no oncológicas, por tener un hígado grande, que es la hepatomegalia, por fallo hepático, por fallo renal, por tener ascitis. La ascitis es tener líquido en la cavidad abdominal, o síndrome de hipertensión endocraniana, que es eso que dice SHEC, que es cuando existe una masa a nivel del cerebro que provoca edema alrededor, y como no tiene dónde expandirse porque el cráneo es una caja cerrada, provoca dolores de cabeza, náuseas y vómitos. ¿Qué otros síntomas podemos encontrar desde el punto de vista gastrointestinal? El estreñimiento es de alta frecuencia. Es importante consensuar con el paciente y con la familia qué es estreñimiento, no solamente la frecuencia, que generalmente se acepta que estreñimiento es menor de 3 veces la frecuencia para movilizar el intestino en la semana, sino también las materias que sean duras o que conlleve dolor el acto de la defecación. Es importante prevenirlo. Álvaro lo repitió, yo repito lo que dice Álvaro de la charla de dolor, cuando el médico prescribe el opioide, la morfina. Hay un dicho que dice, la mano que prescribe el opioide debe ser la misma mano que prescribe un laxante. Son síntomas que nosotros podemos prevenir y le mejoramos la calidad de vida al paciente. La caquexia y la anorexia. La anorexia, como dijimos, es la pérdida de apetito. El paciente ya no tiene ganas de comer, come muy poquito, no puede comer, y el síndrome de caquexia, anorexia, es la situación de pérdida de apetito, pérdida acelerada de peso, como ustedes pueden ver en la foto,
debilidad, disminución de la masa muscular, se consume incluso la grasa corporal y ocurre en el contexto generalmente de una respuesta inflamatoria crónica del organismo a las enfermedades, sobre todo al cáncer. La anorexia es un síntoma frecuente en cuidados paliativos, se presenta entre un 12 y un 85%. Son muchas las causas de la caquexia y de la anorexia, la propia carga tumoral en el caso del cáncer, el mal control sintomático, el estado nauseoso por los tratamientos o por la propia enfermedad, la saciedad precoz. Saciedad precoz es comer poca cantidad pero sentirse que uno comió una gran cantidad, ¿no? Sentirse satisfecho con muy poquita cantidad de comida. Los medicamentos, los tratamientos oncológicos obviamente, existen fármacos como son los corticoides y el acetato de megestrol que pueden ayudar al paciente generalmente en un corto periodo, no mayor a 2 meses, a que el paciente pueda tener un poco más de apetito y se alimente mejor. El paciente ante estos síntomas y estos signos pierde normalmente cuando nosotros vamos a verlo por primera vez, si es un paciente que presenta estas características, nos dice: yo ya no me reconozco en el espejo, doctora. No soy yo la persona que me devuelve la imagen en el espejo. Porque nos muestra la cédula de repente, o si vamos a la casa, una foto familiar, y en la foto familiar vemos que realmente, si no nos dijera que es él, no lo reconocemos. Se pierde la imagen corporal y eso es muy doloroso para el paciente y también para la familia. Y muchas veces, el acto de comer, y más en nuestra cultura, es un acto de amor. Muchas veces la señora, por ejemplo, si el paciente le encantaba el arroz con leche y de repente el señor se levanta y dice: hoy me gustaría comer arroz con leche, y está comiendo poquito, sale corriendo, compra todos los ingredientes para hacer ese arroz con leche, lo hace con todo su cariño y el paciente come 1 o 2 cucharaditas. Y llegamos del equipo a visitarlo al domicilio, y el tema del día es que hoy le hice arroz con leche y me comió 2 cucharaditas, doctora. Bueno, ahí es un tema de explicarle a la familia, de sentarnos, de tener el tiempo y la disposición de sentarlos y aclararlos, que no es que le desprecie la comida, que no es que el paciente ahora ya no le guste eso que antes ella hacía y era tan rico y lo disfrutaba tanto, sino que ahora no lo puede disfrutar, y que bueno, que si comió 2 cucharaditas es suficiente y está bien, y fue lo que pudo, porque si lo obligamos, el paciente se va a sentir mal y va a empeorar su calidad de vida por náuseas o por vómitos. También vamos a tener presentes en esta etapa de la vida síntomas psicológicos y cognitivos que requieren una evaluación, como son la depresión, la ansiedad y el delirio. Existe una alta frecuencia de alteraciones del estado de ánimo en pacientes con enfermedades amenazantes de la vida, se evidencia hasta un 25% de depresión y en un 38% otras alteraciones del estado de ánimo, como pueden ser la tristeza, el duelo anticipatorio o patológico, depresiones menores o síndromes de desmoralización. Diferenciamos bien que tristeza no es lo mismo que depresión. La depresión, la tristeza, desafortunadamente, la depresión es frecuentemente diagnosticada en pacientes con enfermedad avanzada, porque hay muchos síntomas de los pacientes, como es el insomnio, la dificultad en la concentración, el cansancio, la astenia, la falta de apetito, que pueden aparecer sin encontrarse el paciente deprimido. También pueden aparecer síntomas de culpa o preocupación que pueden aparecer en ausencia de depresión. Todo esto hace que debamos realizar una evaluación exhaustiva para poder diferenciar la progresión de la enfermedad de un trastorno depresivo. Probablemente cuando existen sentimientos de culpabilidad, desesperanza, ideación suicida o pérdida de la dignidad, ahí es más orientativo a la depresión. El impacto de las alteraciones del estado de ánimo en cuidados paliativos se traducen en una mayor tasa de mortalidad, hasta un 25% más en pacientes con depresión y también con suicidios.
debemos dejar bien en claro que la expresión del deseo de adelantar la muerte no debe ser considerado una solicitud de eutanasia, sino como un marcador de sufrimiento que requiere una mayor evaluación y tratar el sufrimiento, pero debemos tratar el sufrimiento. La eutanasia no es tratar el sufrimiento, es acabar con la persona. Son cosas totalmente diferentes y contrarias. El delirio es otro de los síntomas que frecuentemente encontramos en los pacientes al final de la vida. Se caracteriza por alteración en la atención y en la conciencia, se instaura en un periodo de tiempo que es variable, que puede ser de horas a pocos días, supone un cambio agudo del estado basal de la atención y del nivel de vigilia, del nivel de atención de lo que está despierto el paciente, y tiende a fluctuar en su severidad a lo largo del día. Puede haber déficit de memoria, desorientación, alteración del lenguaje, de la capacidad visoespacial o de la percepción. Hay muchos pacientes que de repente los vamos a visitar, ellos o los familiares nos dicen, en estos últimos días, doctora, él ha estado viendo personas que no están, personas porque ya han fallecido o porque no viven en la casa y están en el exterior, o ven animales que van trepando las paredes, arañas, víboras, lo que fuere, ¿no? Es propio del delirio. Existen 3 tipos de delirios: el hiperactivo, que sería el que yo les quise ejemplificar abajo, que es un paciente en donde predominan los trastornos de conducta, con agitación intensa, que está muy despierto, muy activo, y el hipoactivo, en donde el paciente, todo lo contrario, está retraído, como en la imagen superior, está postrado con un enlentecimiento, somnolencia e incapacidad de mantener la atención. El mixto es el que se da con mayor frecuencia. Para tratar el delirio, como siempre, como dijimos, tenemos que evaluar la causa. Y acá yo me detengo un poquito más para decirles que muchas veces hay cosas tan sencillas en la evaluación como ver si el paciente orinó o no orinó. Si el paciente tiene una retención aguda de orina, que es lo que ahí dice Rao, ¿tá? Y de repente no puede manifestar el dolor y nosotros lo vemos muy inquieto, con el simple hecho de colocarle una sonda vesical y que el paciente orine, esa agitación se va. Si el paciente no ha podido movilizar el intestino, y nosotros le hacemos, si no puede por vía oral tomar un laxante, le hacemos un enema, lo vamos a mejorar, y esa inquietud, esa agitación y esa molestia también se va de ahí. De ahí la importancia de una buena historia clínica, una buena anamnesis y un buen examen físico de los pacientes. Hay causas metabólicas, hidroelectrolíticas, hay infecciones, hay discontinuación de fármacos o intoxicación con fármacos que puede estar tomando, o interacciones entre los distintos fármacos, porque como dijimos, son pacientes que toman muchos medicamentos por distintas causas que pueden causar también delirio. Y bueno, como tratamiento del delirio existe medicación específica que también se da, que son los neurolépticos y las benzodiazepinas. Otros síntomas que ocurren al final de la vida son los edemas, así como vimos el otro extremo de la caquexia-anorexia. Muchas veces al final de vida los pacientes se edematizan, se hinchan, a veces solamente un miembro superior, que puede ser a raíz, por ejemplo, que es más frecuente y que quizás alguno de ustedes haya visto, pacientes con cáncer de mama, que se les hizo una operación, se sacó la mama, se sacaron ganglios de la axila, se le hizo radioterapia, y entonces ese brazo hace lo que se llama un linfedema y es muy incapacitante. Pero también puede ser de los miembros inferiores, o a veces al final de la vida pueden ocurrir procesos que hacen que todo el organismo, todo el cuerpo esté edematizado, lo que se conoce como anasarca, y causa también un deterioro de la imagen corporal, causa dolor porque esa piel está a tensión, como les digo, es tan impactante como la caquexia y la anorexia, para el paciente y para su familia. Tenemos entonces a un paciente, pongámosle Juan, y Juan es ese paciente que nosotros acompañamos, que tiene una familia, que ha tenido un rol en la sociedad,
Una persona que, como todos nosotros, ha tenido alegrías, culpas, dolores, una vida, un presente, relaciones con otras personas, amigos, recuerdos. Tuvo un trabajo que lo tuvo que dejar ahora o ya lo había dejado, que tiene, como creo que todos nosotros, tareas sin terminar a veces, que tiene una enfermedad, que tiene una historia propia, personal, historia de su enfermedad, que está vivo y que tiene un futuro, a corto o a mediano plazo, no importa, pero que tiene un futuro y que los cuidados paliativos lo están acompañando. Y cuando hemos trabajado con todas las patas que dan sostén a la mesa de los cuidados paliativos, o sea, cuando hemos actuado con el paciente y con la familia con una comunicación honesta, asertiva, cuando hemos tratado de controlar de manera impecable todos los síntomas que yo les señalé, los más frecuentes al final de la vida, y Álvaro les habló del dolor, y pueden ser otro montón de síntomas, pero lo hemos tratado de controlar de manera impecable. Hemos trabajado en equipo, que es como se debe trabajar en cuidados paliativos, pero la realidad de nuestro país hoy en día es que no siempre tenemos un equipo en donde trabajar, pero lo ideal es que estén todos los integrantes del equipo que tiene que tener un equipo de cuidados paliativos, donde le hemos realizado apoyo emocional, social, espiritual, tanto al paciente como a su familia o cuidador. Puede ser que hayamos llegado a un momento o llegaremos al momento en que exista uno o más síntomas que no podamos adecuadamente controlarlos con los tratamientos disponibles, aplicados por médicos expertos, en estos casos por el equipo de cuidados paliativos, en un plazo razonable, y entonces vamos a estar en presencia de lo que se conoce como síntomas refractarios. En caso de que aparezcan estos síntomas refractarios, y nosotros para cumplir eso tenemos que haberlo evaluado, tratado con toda nuestra experticia y con todo lo que tenemos a nuestra disposición y en un tiempo razonable, se le debe aportar al paciente y a la familia también un ambiente cálido, confortable, donde según las conversaciones, si las hemos podido tener con el paciente y ya hemos podido planificar cómo el paciente quería vivir sus últimos días de vida, su proceso de morir, bueno, ya lo vamos a tener en gran parte hecho el trabajo, pero si no, bueno, si el paciente está lúcido, se lo podremos preguntar al paciente o de lo contrario al familiar, veremos si sigue en su domicilio o lo tendremos que ingresar. Y en esas condiciones, finalizar su vida en paz, con sus afectos y sin sufrimiento, y lograr el no sufrimiento del paciente lo podemos hacer con una herramienta que tenemos, que es la sedación paliativa, que es una indicación médica, legal, ética y deontológicamente correcta para que el proceso de la muerte, que deberá seguir siendo monitorizado, llegue de manera natural. Cuando llegamos a ese momento de la agonía del paciente y en donde se presentan esos síntomas refractarios y en donde ya sea porque ya lo habíamos discutido y tenemos el consentimiento del paciente, o bueno, si el paciente no puede consentir porque no está lúcido, hablamos con la familia, ocurre un retraimiento de la persona en el proceso de agonía. Entramos en el proceso de agonía y en la agonía hay síntomas que los vamos a ver, pero también existe un retraimiento de la persona en donde hay muchas personas que lo han estudiado. Elizabeth Kubler-Ross, que es la psiquiatra que yo les mostré la foto de los cuadrantes, lo estudió muy bien, y es un proceso en el cual la persona se hace muchas preguntas antes de perder obviamente la conciencia, en donde se presentan frustraciones como por ejemplo el haber trabajado mucho y haber compartido poco con sus seres queridos, el haberse perdido la niñez de los hijos porque le dieron más importancia al trabajo, ya sea porque fue una elección o porque no tuvo más remedio, la pérdida de la compañía de su esposa o de su esposo,
no haber amado más en la vida. Hay expresiones como me hubiera gustado haber tenido la valentía de vivir la vida que yo quería y no la que otros esperaban para mí, me hubiera gustado estar más con mis amigos, hubiera querido ser feliz, o acaso lo fui, pero podría habérmelo permitido ser más, me hubiera gustado tener el valor de decir lo siento, lo que siento, de pedir perdón, de dar gracias, de decir adiós. Borges, en este poema que se llama Instantes, que yo me voy a permitir leérselos, ejemplifica muy bien esto, y el poema dice: si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad, sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de la vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecho la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzos a principio de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Creo que lo importante es saber que tengamos 20, 40, 60, 80 años. La vida es ahora y tenemos que vivirla en este momento. Porque hasta el último momento, y los colegas que forman parte de los equipos de cuidados paliativos, todos hemos podido ver escenas como esta, en donde hay sueños que nuestros pacientes tienen por cumplir, o cosas pendientes o legados que quieren dejar a su familia, que se pueden lograr estando en un equipo de cuidados paliativos si se presta atención a todas las esferas de la persona, como ser, por ejemplo, casarse, ya sea por amor o para legalizar un trámite o por lo que sea, pero que se pueden cumplir. Conocer el mar, hay gente que no conoce la playa, conocer la playa, conocer el mar, ver un último amanecer o un último atardecer, ir a un museo, sacarse la foto con el vestido de novia, con una abuela o con una mamá que sabemos que no va a llegar a la fecha de la boda. Entonces tenemos ese recuerdo con ese vestido. Un niño que se hace un tatuaje porque no va a llegar a ser mayor de edad y quiso un tatuaje y no va a tener oportunidad de hacérselo en otro momento, o simplemente tomar un helado en una plaza con nuestros afectos. En el momento de la agonía se da muchas veces ese paso, en donde la paciente pasa de las manos del médico a las manos de la muerte. Y no tiene que ser un proceso trágico, porque es un proceso que es natural. El proceso de morir se establece claramente y la muerte se espera en un tiempo corto para el paciente. Estos momentos van a conllevar una gran carga emocional para el paciente, para la familia y también para el equipo de salud que atiende al agonizante. En esta fase vamos a tener que tener en cuenta que es una fase progresiva con cambios rápidos y frecuentes, que vamos a tener que redefinir objetivos como la alimentación. El paciente generalmente ya no se alimenta por vía oral, vamos a presentarnos ante la disyuntiva si colocamos suero, si no colocamos suero, los medicamentos que están prescriptos. En este momento, si el paciente tenía el colesterol alto, no vamos a seguir tomando la atorvastatina, primero porque no le vamos a utilizar la vía oral y segundo porque la atorvastatina ya no le va a ocasionar ningún beneficio al paciente. Vamos a ver la vía de administración de los fármacos, que seguramente ya no vamos a poder utilizar la vía oral, entonces vamos a utilizar, en cuidados paliativos utilizamos generalmente la vía subcutánea, que nos sirve para hidratar al paciente y para administrarle todo tipo de medicación para atender los síntomas al final de la vida.
Vamos a dar, como ya dijimos, ante los síntomas al final de la vida, pero también en la agonía, instrucciones concretas ante la aparición de posibles problemas y consejos prácticos para cuando ocurra la muerte. Hay que intensificar el confort del paciente, la temperatura de la habitación en donde está el paciente, los ruidos, hay que asegurar la intimidad del paciente y de la familia, que la ropa de cama esté bien estirada, porque la piel es muy sensible en este momento y pueden aparecer lesiones que posiblemente ustedes hayan escuchado, que aparecen lesiones de apoyo o escaras que son muy dolorosas, y todas esas cosas las podemos evitar teniendo en cuenta todos estos detalles. Hay que permitir visitas sin importar la edad. Hoy en día los niños se trata de evitar que vean el final de la vida o que acompañen a un ser querido en este trance. Y si el niño quiere, tiene determinada edad y el niño quiere, es importante también que viva esta etapa. Es parte de la vida. El proceso de morir es parte de la vida y es algo que los niños tienen que incorporarlo como algo que es natural. Hay que flexibilizar las medidas de disciplina en los lugares de internación. El domingo el profesor Marco Gómez Sancho dio una brillante conferencia, es un médico español, es pionero en cuidados paliativos, maestro de muchos de nosotros, muy amigo de acá del Uruguay, viene siempre, y él decía que va a llegar un momento, que espera que en algún momento lo pueda ver, en donde las habitaciones de los hospitales, de los sanatorios, tengan cerrojo, pero por la parte de adentro, para que el paciente y la familia puedan conservar su intimidad, y no esté entrando la gente de tisanería, la gente de enfermería, en momentos que son íntimos y que tendríamos que respetar. Dudo que los podamos lograr muy pronto, pero sería muy bueno. Hay que estimular las muestras del cariño de la familia, del equipo de salud. Lo último que pierde el paciente, y eso está comprobado, es el oído y el tacto. Por lo tanto, los masajes, las caricias, hablarle, despedirnos, decirle que vamos a estar bien, que se puede ir en paz, eso es muy importante en este proceso. Cuando el paciente ya está en una fase agónica, aparece lo que se llama la fase hipocrática, en donde hay un deterioro evidente y progresivo del estado físico, hay una pérdida del tono muscular, hay un enlentecimiento en la circulación, hay cambios de la temperatura, puede haber aumento de temperatura o disminución de la temperatura, puede haber una respiración que es lenta, a veces que parece que el paciente no respira, o a veces, al contrario, puede haber un aumento de la frecuencia respiratoria, puede haber retención urinaria, y lo hablamos, por eso es importante estos pacientes que tengan una sondita colocada para saber que eso no le va a ocurrir, puede haber, generalmente ya en este momento hay una dificultad y una incapacidad para la ingesta, por eso normalmente nos tenemos que ocupar mucho sobre todo de la hidratación, y más que de la hidratación, de la humedad de la boca, y se aconseja a la familia humedecer la mucosa oral con gasa embebida en agua, porque es un síntoma que causa mucho disconfort. Obviamente síntomas psicoemocionales variables y afectación sensorial. Y cuando llega la muerte es un misterio, y acá este pintor que está acompañado, es una representación de una pintura de el pintor que pinta la muerte de su hija y en ese momento muere, y ante la muerte lo que queda es esto, ¿no? Esa visión de ese hombre que se queda desconcertado ante el misterio y el enigma, ¿no? Que es la muerte. Y aparece, como dice León Felipe, ante la muerte lo que aparece es un silencio, y solo vale el silencio. Y en ese momento el equipo de salud, ¿qué puede hacer? Y podemos seguir haciendo mucho, podemos ofrecernos para realizar tareas. Nosotros previamente a nuestros pacientes, a los familiares, les planteamos todo lo que se necesita para el momento de la muerte. Hay que hacer trámites, y bueno, si no los han hecho, podemos ayudarlos a realizar. Hay que respetar las manifestaciones de dolor de la familia, de los acompañantes. Hay que dar el consentimiento,
hablar a los familiares y referirles que los acompañamos en el sentimiento, evitar comentarios impertinentes. Muchas veces uno, en el afán de decir algo, y por eso la frase de silencio, silencio, ante la muerte solo vale el silencio, decimos cosas que están fuera de lugar, como por ejemplo a una esposa que falleció, acaba de fallecer su esposo, y le decimos, bueno, tenés que ser fuerte y seguir adelante por tus hijos. En ese momento, en el momento en que acaba de perder a su esposo, ella no está olvidando a sus hijos, pero está perdiendo a su compañero, está perdiendo al padre de sus hijos. Entonces comentarios así suelen no ser los más felices. Muchas veces la presencia confortante y el silencio es lo que necesita de parte de los propios familiares y de los acompañantes, pero también del equipo de salud. Nos tenemos en ese momento que ocupar de los familiares. Hay que darle el pésame a cada miembro de la familia presente en el momento. Hay que facilitar la visión y el contacto físico con la persona que ha fallecido, si las normas higiénicas y las condiciones del cadáver lo permiten. Estamos viviendo una situación epidemiológica que todo esto lo hace más dramático, ¿no? Todavía por las limitaciones en las visitas. Y hay que evitar la sensación de prisa o lentitud excesiva que recuerde el abandono. La persona murió, si bien la persona ya no está, lo que tenemos es un cuerpo delante de nosotros, hay que dar tiempo a esa familia para que se despida, para que si tiene que seguir manifestando su dolor, que lo haga, pero no tenemos que ir rápidamente. Si es en el domicilio, esto no corre tanto, pero si es en una institución, sí, porque la cama se necesita. Bueno, tendremos de alguna manera que ingeniarnos, y los paliativistas en eso somos maestros y nos ingeniamos para que esos tiempos existan, para que no haya un apuro en sacar el cuerpo de esa persona querida para su familia y para el equipo de salud también, y puedan tener tiempo con ellos. Puede venir alguna persona que la llamaron para que viniera, que aunque sabía que el paciente estaba cerca de la muerte, hay que volver a explicarle que falleció en primera instancia, y muchas veces, por más que lo hemos hablado, necesita reforzársele que bueno, que era algo que iba a suceder, y eso no lo podemos hacer en el corredor. Tendremos que tener lugares en donde se lo podamos, en un ambiente íntimo y adecuado, poder darle explicaciones que muchas veces, a pesar de que el paciente ya falleció, igual nos solicita. Hay que reforzar a la familia el agradecimiento por todo lo que hicieron, por todo el proceso de enfermedad que ha acompañado al paciente, desculpabilizarlos si alguno se siente culpable por alguna omisión que cumplió. Hay que mantener una actitud de respeto, conductas de cuidado mientras el paciente ya fallecido permanece entre nosotros. Hay que facilitar la manifestación de los ritos según las creencias, las culturas, las religiones. Vieron que generalmente en nuestro país, ya sea a nivel sanatorial o a nivel de los hospitales, el paciente generalmente está en una habitación que puede mínimo ser de 2 personas. Nosotros hemos tenido la experiencia, Ana, por ejemplo, que hemos trabajado juntas en el Instituto Nacional del Cáncer, y yo sigo trabajando, que de repente hemos tenido un paciente que su compañero de habitación ha tenido en la semana 3 pacientes que han fallecido al lado de él. Entonces tenemos que tratar de evitar eso, porque el paciente que tenemos al lado es un espejo nuestro, más cuando tenemos la misma patología. El paciente oncológico al lado tiene otro paciente oncológico, no importa que el cáncer sea diferente, pero ver morir en la misma semana 3 personas es muy traumático, afecta mucho a nuestros pacientes y debemos tratar de evitarlos. A veces es posible, a veces no, siguen existiendo los biombos, las cortinas, pero debemos tratar de evitar que otro paciente lo viva. Y también tenemos que ocuparnos de nuestros compañeros de equipo. Y no solamente estoy hablando específicamente de enfermería, psicólogo, trabajador social, también estoy hablando de la tisanera que le traía la comida, de el auxiliar de servicio que conversaba con ese paciente si estaba internado y lo conocía. Entonces nos tenemos que ocupar de todos
para darnos ánimo y cuidarnos entre nosotros mismos. Cuando nosotros venimos a la vida, hay un gran equipo. La vida es un misterio al igual que la muerte. Cuando venimos, están siempre esperándonos, ¿no? Tenemos el obstetra, tenemos la partera, enfermeras, neonatólogo, pediatra, tenemos a nuestra familia. Hay que recordar que la vida siempre da vueltas y ojalá en el momento de partir tengamos también un equipo de cuidados paliativos que nos dé sostén, que no permita que suframos, que sostenga a nuestra familia y que sobre todo tengamos a alguien que, así como nuestra madre nos recibió y nuestro padre nos recibió, también tengamos nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros afectos, pero tengamos a alguien que nos despida y nos habilita la partida. Hace poco falleció Quino, el creador de Mafalda, y acá vemos un dibujo de un caricaturista en donde muestra a Quino diciéndole a Mafalda: yo ya me voy, ¿vos te quedás? Sí, le contesta ella, yo me quedo acá. Es importante que el paciente antes de irse pueda decir gracias, pueda pedir perdón, pueda decir te quiero y pueda decir adiós. Y es muy importante que habilitemos a esa persona a partir, que es lo que está haciendo acá Mafalda. El trabajo de cuidados paliativos continúa después, porque Mafalda ahora está sola en ese banco, está duelando, está con dolor porque su padre ya no está, y ahí también continúan los cuidados paliativos. Y pasamos a definir qué es la sedación paliativa, cuál es su indicación y cómo se hace. La sedación paliativa es una indicación médica, legal, ética, deontológicamente correcta, que utilizamos ante la existencia de síntomas que son refractarios. Se administra 1 o 2 medicamentos con la intención de disminuir la conciencia del paciente para aliviar un sufrimiento intenso causado por 1 o más síntomas refractarios en pacientes cuya muerte está próxima. Como Álvaro les dijo en la charla anterior, la morfina no es una droga que se utilice para la sedación paliativa. El paciente podrá estar, y muchos de ellos están con morfina, porque tienen dolor, porque tienen falta de aire, pero no utilizamos la morfina como fármaco para sedar. Quien lo hace es porque no conoce los protocolos de sedación. En general se utiliza este fármaco, que yo se los puse con el nombre para que lo vieran, que es midazolam, y se puede utilizar algún otro más. ¿Cuáles son los requisitos para implementar la sedación paliativa? Estar ante la presencia de síntomas refractarios, 1 o varios, la muerte es inminente de ese paciente, tenemos un consentimiento informal, verbal, escrito o delegado en la familia, fue discutido y decidido por el equipo tratante, está enmarcado dentro de los conceptos bioéticos y deontológicamente vigentes, se busca disminuir el estado de conciencia y no el fallecimiento del paciente, con la dosis mínima necesaria para evitar el sufrimiento, concepto que se conoce como proporcionalidad. No existe evidencia de que la sedación acorte la vida de una persona. ¿Qué tipos de sedación hay? Puede ser una sedación continua, que mantiene la disminución de conciencia en forma permanente, o una sedación intermitente, sedación que se da por tiempos cortos, permitiendo momentos en que el paciente está alerta y se permite un intercambio con el entorno. Puede ser también superficial, permite la comunicación del paciente con su entorno, o profunda, el paciente está dormido en una situación de inconsciencia. Esto es totalmente diferente a lo que es la eutanasia. La eutanasia se define como un acto cuya intención es causar la muerte de un paciente. Ahí yo les coloqué una tablita en donde claramente ven que son 2 cosas diferentes, la sedación y la eutanasia. En la sedación la intención es aliviar el sufrimiento, en la eutanasia es matar. En la sedación es un proceso pasivo. Nosotros administramos medicación para disminuir el nivel de conciencia y que el paciente no sea consciente del sufrimiento que le causa un síntoma. En la eutanasia es un proceso activo, se toma una conducta proactiva para acabar con la vida del paciente.
no con el sufrimiento. El resultado de la sedación es aliviar el sufrimiento. El resultado de la eutanasia es la muerte de la persona. Y también es diferente lo que es el suicidio médicamente asistido, que es la acción mediante la cual el médico proporciona, a petición expresa y reiterada de un paciente capaz y con una enfermedad avanzada, los medios, ya sea intelectuales y o materiales, para que el propio paciente pueda terminar con su vida. Y este dibujo que les puse acá son como cápsulas en donde hay personas que bien que tienen el pelo blanco, porque es un tema que actualmente se está discutiendo en Holanda, que país en donde es legal la eutanasia, en donde se está planteando a las personas mayores de 75 años y que estén cansadas de vivir, permitir el suicidio médicamente asistido. Para ponernos en un contexto mundial, la eutanasia es legal en Canadá, en Colombia y en Bélgica. El suicidio asistido es legal en algunos estados de Estados Unidos, en California, en Oregon, en Washington, en Vermont y en Hawái. En Suiza el suicidio asistido legal está habilitado. En Australia solo está el suicidio asistido solamente en Victoria. Hoy en día en Nueva Zelanda se está discutiendo la posibilidad de hacer un plebiscito para la eutanasia y como suena mucho en España, ya está dentro de la Cámara de Representantes un proyecto de eutanasia. En el único país en donde la eutanasia y el suicidio asistido son legales es en Holanda, que ahora se está estudiando, se está viendo la posibilidad de ampliar el espectro, no solamente a aquellos pacientes con una enfermedad crónica avanzada o que limita la vida, sino también a pacientes mayores de 75 años que no quieren seguir viviendo, y se está también implementando en menores de edad. En realidad ya se implementa, a partir de los 12 años se puede pedir la eutanasia, y ahora se está queriendo implementar en bebés y en niños menores de 12 años, lamentablemente. Les dejo mi mail por cualquier consulta que tengan, estoy a disposición para aclarar cualquier duda. La imagen de Cicely Sanders, que es nuestra maestra, y esta frase que es de Cicely y que dice: el sufrimiento humano solo es insoportable cuando a nadie le importas. Muchísimas gracias.